Welcome to today's lesson about the past continuous. El pasado continuo es un tiempo verbal que nos permite hablar de una acción que estaba en progreso en un tiempo determinado en el pasado. Y esto se puede utilizar de tres formas distintas. Veámosla paso a paso. Empecemos por el uso más común. El pasado continuo se usa para hablar de una acción que estaba en progreso en un momento específico del pasado. Si ves en el gráfico, sí se refiere al pasado, pero a diferencia del pasado simple, esta acción estaba en progreso en un determinado momento. Tal vez es más claro con algunos ejemplos. Lucas was watching his favorite cartoon at 3:30. Es una acción en pasado y nos cuenta que esta persona estaba mirando tele en un momento específico, es decir, a las 3:30. He was doing homework at 5 p.m. His dad was coming home from work. Hace una pausa y pensá qué significan estas ideas. Estas ideas significan que a las 5 de la tarde él estaba haciendo la tarea. Su papá estaba yendo a casa desde el trabajo. Son situaciones en progreso en el pasado. Lucas was having lunch at 12:30. He wasn't eating chicken. ¿Qué nos cuentan estas ideas? Algo que él estaba haciendo y algo que él no estaba haciendo. Acá tenemos ejemplos de una idea afirmativa y otra negativa. Simplemente se agrega el not. Ahora puedes ver dos ejemplos para que puedas analizar cómo va cambiando el verbo to be. El verbo to be va cambiando según la persona. Leamos. Lucas was watching his favorite cartoon at 3:30. They were watching the game at 9. Y así como lo venimos viendo, te vas a encontrar con que también cuando tenemos el verbo to be en la forma were, se puede armar una idea negativa agregando el not. Haz una pausa y lee los ejemplos. Seguramente para la altura de esta clase ya podés empezar a deducir cuáles son los elementos que se necesitan para armar una idea con el pasado continuo o past continuous. Vamos a analizar acá la reglita. Vas a necesitar el sujeto, es decir, la persona, was o were, que es el verbo to be en pasado, va a ir cambiando según la persona, y después un verbo con ing, que es el verbo en progreso, ¿sí? En forma progresiva. Luego queda opcional el not, si queremos agregar una idea negativa, y queda también opcional lo que es el complemento de la idea, es decir, el resto. Y en este caso podés ver la regla un poco más detallada. Si sos un estudiante un poco más avanzado, vas a poder entender todas las partes y vas a ver que también está agregada la pregunta. Entre la pregunta y la idea afirmativa, vas a ver que lo único que cambia es el orden del verbo to be. Para el uso número 2 nos encontramos con an action in progress in the past that was interrupted by another action in the past. ¿Y qué quiere decir esto? Básicamente que podemos usar el pasado continuo para contar que algo estaba sucediendo en el pasado y que otra acción la interrumpió. Fíjate en el gráfico, como dice, the students were studying when the power went out. Los estudiantes estaban estudiando cuando se cortó la luz o la electricidad. Entonces, acá es clarísimo que cuando algo estaba sucediendo, otra acción interrumpió esa acción en progreso. Esta es una combinación entre past continuous y past simple y es muy común en las narrativas. Veamos este ejemplo. Lucas was sleeping when the teacher arrived. Lucas estaba durmiendo cuando el profe llegó. Entonces, esa era la acción que estaba en progreso, que él estaba durmiendo,
cuando apareció el profesor. Este ejemplo está acá para que analices dos cosas. El conector más común es el when, que significa cuando algo sucedió. Y otro aspecto a tener en cuenta es que no necesariamente la acción en progreso se interrumpe o se corta, ¿sí? No es que deja de suceder, simplemente que cuando estaba sucediendo, algo más sucedió. Eso que sucedió puede interrumpir la acción o no. Otro ejemplo de esto, when the girls were playing, he arrived. Cuando ellas estaban jugando, él llegó. Esta idea no nos dice si él interrumpió el juego o no, simplemente sucedió. Y hasta acá hemos visto cómo utilizar el past continuous solito, cómo utilizar el past continuous junto con el past simple, y ahora se viene el tercer uso, que es past continuous y past continuous. Y te vas a preguntar cómo es eso posible. Básicamente se utiliza para contar que dos acciones estaban sucediendo simultáneamente, al mismo tiempo. Analicemos este ejemplo. While the children were playing, I was making lunch. Mientras los chicos jugaban, yo preparaba el almuerzo. En este caso, el conector más común es while, que significa mientras. Y ese conector también puede estar en el medio, como en este ejemplo. She was doing origami while the children were playing a board game. Gracias por acompañarme en esta clase súper práctica y productiva. Espero que te haya servido. No te olvides de dejar un like si te sirvió. Y nos estamos viendo. Recordá practicar mucho y a seguir mejorando ese inglés. Bye bye.